¿Qué tal, amigos y amigas? Estamos entonces en este capítulo inicial, podríamos decir. La vez pasada tuvimos una introducción un poco a lo que iban a ser estos encuentros, pero también haciendo la previa de lo que va a ser el curso de la conciencia que voy a dictar en un tiempo más, cuando ya tengamos suficientes suscriptores, haya interés por este tema que voy a estar desarrollando. El tema que nos invita es la conciencia, y este programa se llama Conciencia con Sentido, para que tenga un sentido lo que significa la conciencia, ya que no todos sabemos lo que significa. Esto lo vamos a ir desarrollando con el tiempo, pero la conciencia es lejos lo más importante en la vida, incluso más que el entendimiento o que el estudio meramente intelectual. La conciencia es algo que se desarrolla de una manera distinta. Tiene que ver con el desarrollo del entendimiento de quién soy, por qué estoy aquí, qué estoy haciendo, hacia dónde voy. Por lo tanto, hay respuestas que escapan a lo que el intelecto pudiera desarrollar. El intelecto dice, bueno, nací y morí y hasta ahí nomás llega la cosa. Sin embargo, aquellos que han desarrollado la conciencia en su máximo esplendor entienden cosas que son invisibles, que vienen del mundo espiritual, de entender que la conciencia incluso no está habitando solo en este cuerpo, sino que habita en un campo electromagnético que es mucho más grande y más amplio de lo que nosotros podemos ver. Bueno, lo que les prometí la vez pasada es que íbamos a iniciar una previa, y creo que hay un tema que a mí me apasiona muchísimo, que tiene que ver con la oración, y voy a hablar acerca de la oración, y voy a hablar acerca de estas figuras que me acompañan, la figura de Gautama, el Buda, o el príncipe Siddhartha que se iluminó, quien es para mí un gran maestro en cuanto a aquellas cosas que se deben hacer, en los caminos que se deben seguir para desarrollar la conciencia. Y el otro gran maestro que tengo es Jesús, que lo tengo sentado aquí a mi izquierda, meditando. ¿Sí? Jesús meditando. Quizás aquellos que son cristianos o católicos, de paso quiero decir que yo no pertenezco a ninguna iglesia, a ninguna religión, tampoco quiero que ustedes dejen de pertenecer a ella. Me parece que todo ritual que sea espiritual me parece que es bueno en la vida desarrollarlo. Yo soy un libre pensador, jamás he sido influenciado por las palabras de ningún cura, no tengo ningún amigo cura que me haya enseñado. Yo he sido un libre o autodidacta en el tema del desarrollo de mi propio conocimiento respecto a lo que son las palabras de Jesús, que eran plasmadas en el Nuevo Testamento, pero también en muchos apócrifos y coptos o libros coptos que fueron descubiertos con los años y que ayudan a tener un entendimiento global acerca de las enseñanzas concretas que dejó Jesús para sus seguidores, y Gautama, el Buda, el iluminado, para sus seguidores. Entre ellos dos voy a armar este compendio de ideas y voy a sumarle también un poco de ciencia. La oración es un método de comunicación con algo que no podemos ver. Así que directamente es la comunicación entre el mundo de la tierra y el mundo del más allá, o el mundo espiritual. ¿A quién le oramos? Cada persona elige a quién orarle. Algunos le oran a los santos, hablan con maestros, con guías, o hablan con maestros como Jesús, como Buda, con arcángeles, o qué sé yo. Y por supuesto que muchos se reirán de que alguien pudiera estar hablando con estos seres, pero más allá de las risas de aquellos que no han experimentado esta maravillosa conexión y comunicación que uno tiene con el más allá, que también no es más allá, sino que también es más acá, porque la oración se debe desarrollar aquí al interior de uno, es una conversación que fluye en forma natural, improvisada, donde desde este lugar en el que nos encontramos, que es un lugar físico, estoy materializado, estoy encarnado y estoy viviendo una vida temporal, y mi mente y mi intelecto, mi conocimiento es demasiado limitado. Por lo tanto, desde la limitación
humildemente, yo me entrego a una conversación con algo que es más inteligente, más pleno, más desarrollado. Esa conciencia mayor que puede estar encarnada en estos seres que mencionamos hace un rato. Buda practicaba la oración también, por cierto, no religiosamente como la vemos en las religiones. Buda creía, a muchos dicen que Buda no creía en Dios, pero hay muchos textos de Buda donde él habla de Dios. Pero claro, no cree en un Dios de la manera en que el cristianismo lo ha dibujado, sino que él cree en una ley universal, un orden universal. Él habla de la gran ley y que en la manera que nosotros vamos alineándonos con esa gran ley, nosotros vamos teniendo acceso a este desarrollo de la conciencia para adquirir la liberación, que sería la iluminación. Y esta comunicación que él establece con la gran ley también es posible considerarla como una oración. Pero hoy día vamos a hablar de una oración que nos dejó Jesús. Cuando la oración se instala, cuando esta conversación, que de alguna manera es improvisada, queda escrita o materializada, podríamos llamar que a partir de ese momento el repetirla, y repetirla todos los días, se llama rezo. O sea, el rezo es aquello que hemos aprendido y que lo repetimos. Por ejemplo, en el budismo, el Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Es un mantra, pero al mismo tiempo es un rezo. Y la cantidad de frases budistas que se repiten todo el tiempo, de alguna manera estás rezando o estás orando, pero no en el sentido de estás improvisando una conversación, sino que estás siguiendo una conversación que ya se estableció. Quiero tomar esta oración que se convirtió en un rezo, que se llama el Padre Nuestro, para desarrollar una conversación muy entretenida. Le vamos a llamar el Padre Nuestro revelado, o sea, vamos a revelar aquello que está oculto al entendimiento general de las personas en cada frase del Padre Nuestro. El Padre Nuestro dice en alguna parte de la Biblia, yo no tengo la Biblia, ni voy a estar leyendo, ni diciéndole en qué parte lo dice. Yo lo que recuerdo en alguna parte, entonces Jesús, si no me equivoco, fue en el Sermón de la Montaña, le dice a sus discípulos, entonces, oren al Padre de esta manera. Y les dice, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así era originalmente, pero vamos a tratar de entender a qué se refiere con deuda. En el fondo son nuestros asuntos pendientes. Perdona nuestros asuntos pendientes o deudas, o perdona nuestras ofensas, como lo decimos hoy día, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Y cierra con un así sea, que es la manera de cerrar la oración, que es así se cumpla, así sea, amén, amén. Bueno, esta frase esta oración completa tiene 8 frases. Las vamos a ir desglosando una a una. Vamos entonces a partir a ir comprendiendo esta oración que nos dejó el Maestro Jesús y que todos la repiten, muchas personas, en todas partes, millones de personas, la repiten sin tener verdadera o plena conciencia de qué es lo que están diciendo. Y no solo eso, sino que lo dicen y luego actúan o viven de manera contraria a lo que han orado o rezado o repetido. ¿Por qué? Porque el rezo tiende a convertirse en una repetición sin conciencia. Y lo que yo quiero es que le pongamos conciencia para que sepamos exactamente qué es lo que estamos diciendo cuando decimos cada una de las 8 frases que componen esta oración. Finalmente, antes de entrar en materia, les quiero decir que una oración, y ya vamos a entender cómo es que llego a esta comprensión o a este término, una oración es una tecnología espiritual. Así es una tecnología
espiritual que nos permite constatar, conectarnos y constatar de que no estamos solos en este mundo, que hay un plano en el mundo invisible, en el mundo espiritual, que nos conoce, nos escucha, nos entiende, nos supervisa, nos ayuda, nos asiste, y que estamos haciendo algo en este planeta que tiene un propósito. No estamos aquí por casualidad. Y todo ese entendimiento o esa conciencia de entender todo esto se va revelando poco a poco en nuestro ser en la medida que vamos desarrollando y realizando trabajos espirituales como este. Vamos a partir entonces con el Padre Nuestro revelado, esta tecnología espiritual, con la primera frase que dice: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Qué significa Padre nuestro que estás en el cielo? Ojo, ¿quién dice Padre nuestro? Lo dice Jesús. Muchos curas les he oído decir, y muchas personas que son seguidoras del dogma, o sea, significa el dogma que no se cuestionan nada, no tienen permiso para cuestionarse, simplemente tienen que creer y tener fe en que lo que se les dijo es la verdad. Muchos dicen que Jesús es el único Hijo de Dios. Si Jesús fuera el único Hijo de Dios, ¿podría enseñarnos una oración que parta diciendo Padre nuestro? O sea, nuestro, de todos nosotros, de ti que estás escuchando, incluso tú que no crees en nada. ¿Por qué dice Padre nuestro? Porque efectivamente se refiere a todos nosotros, a cualquiera que eleve la voz y comience a desarrollar esta tecnología de la oración, entonces es bienvenido a hacerla diciendo Padre nuestro. ¿Y qué se entiende por Padre? Aquí vamos a imaginarnos que si Él es una figura de carne y hueso, tiene un Padre de carne y hueso. Y no es así. Y esto es muy importante, porque la espiritualidad antigua imaginaba a un señor de barba como Dios, o sea, como un hombre, que dictaminaba o decía lo que tú debías o lo que no debías hacer. En realidad el Dios de Jesús es muchísimo más parecido a la ley universal de Buda, muchísimo más parecido. Se refiere justamente a una gran conciencia universal que dio origen a todo. Es el origen de todo y de todos nosotros. No solo nosotros encarnados en forma humana, sino que de todos los planetas, toda la materia. Estamos hablándole a la antimateria, que tiene una inteligencia, que plasmó o creó todo este mundo material en el que estamos viviendo. Y Jesús le dice, Padre nuestro, refiriéndose al origen. Si yo te pregunto de dónde vienes tú, como ser humano, vas a decir, bueno, de mi padre y de mi madre. Okay. Vienes de un origen. ¿Y dónde viene tu padre, tu madre? De mis abuelos, qué sé yo. Vas a tratar de intelectualmente buscar un origen humano. Pero ¿de dónde viene la materia? Y ahí es donde vamos a entender que la materia viene de la antimateria. Por lo tanto, si buscamos el origen fundamental, el primario, el primer origen, vamos a llegar a lo que entendemos como Dios, como el creador o la fuerza creadora. Así que cuando Jesús dice Padre, se está refiriendo al origen nuestro, origen de todo, origen de todos, que estás en el cielo. Y aquí se revela algo tremendamente importante. Vamos a tratar de entender qué es el cielo. ¿Qué es el cielo? No es el sky, donde vuelan los aviones, sino que es algo mucho más allá, porque está más allá de la materia. Fíjense lo que dice la ciencia. La materia surge y existe gracias a la antimateria, o la hace surgir la antimateria. O sea, algo que no es material, algo que no sabemos ni siquiera cómo es, porque no lo hemos visto, porque está en el aspecto invisible. Tanto es así que se han gastado millones y millones de dólares en construir en Ginebra
una máquina, que es la máquina más grande del mundo, que está en un subterráneo, que es gigante, un túnel, es una máquina redonda, para buscar la partícula de Dios. O sea, esa partícula le llama... ¿Por qué partícula de Dios? Porque sería la partícula que pudiéramos, ojalá, encontrarla, estudiarla y decir, de aquí surge todo. La partícula de Dios. En realidad estamos buscando cómo se ve, cómo se siente la antimateria. Queremos verla materializada, lo cual es ridículo, porque una vez que la materia se materializa, la antimateria se materializa, deja de ser antimateria. Pero en esa antimateria han habido muchísimos descubrimientos nuevos a nivel de la ciencia. Se sabe que esa antimateria es inteligente. Sí, tiene una inteligencia, porque lo que produce está ordenado. El universo tiene un orden. La naturaleza tiene un orden. Mi cuerpo, mis células, mis átomos tienen un orden. No surgen y hacen cosas porque sí. Surgen y hacen cosas dentro de un contexto. Eso es un orden. Hay una inteligencia. Una célula tiene una membrana que no le permite que entren ciertos elementos que le son tóxicos. Solamente permite que puedan entrar a esa membrana ciertos elementos que la van a alimentar, que le van a hacer bien. Y permite que salgan de esa membrana elementos que son tóxicos, pero no elementos que le hacen bien y que no estaría bien que salieran de ahí. Se replica de manera exactamente igual para mantener un ciclo de vida. Todo eso, ¿de dónde viene? Toda esa inteligencia que hay en todo lo que está vivo, pero no solo eso, sino que también lo que es inerte. Este micrófono. ¿Por qué ese micrófono tiene una estructura estable si lo que lo compone son átomos? Igual que esta mano, átomos. De acuerdo a las leyes del magnetismo, los átomos se atraen unos con otros. De acuerdo a los campos magnéticos, ya saben, los campos magnéticos son negativos con positivo, se juntan. Entonces, un átomo, que en el fondo es una estructura muy simple, compuesta por dos cargas, una positiva en el centro, que es el núcleo, y una negativa que gira por fuera, que son los electrones, se unen, se atraen y se unen. Y esa fuerza de unión está presente en toda la materia. La pregunta es, ¿por qué dejan de unirse? ¿Por qué si mi mano tiene átomos y la otra mano también, aquí no se unen? ¿Por qué no se mezclan? ¿Por qué no se forma una sopa? Así como el mercurio de los termómetros, si lo dejamos caer, vemos que se separa, pero si los juntamos, se forma una materia, se unen. Eso que está sucediendo en el mercurio debería estar pasando con todo, pero no. Algo estabilizó el micrófono y lo dejó ahí, estabilizado, en un punto donde los átomos que lo componen ya no atraen ni repelen, salvo que yo intervenga esto a través de la temperatura, qué sé yo, que son maneras de romper los enlaces, ¿no? Pero si no, tal cual como está manifestado en la vida, esta figura de Gautama el Buda es una figura estable y mi mano es una figura estable. ¿Qué la estabiliza? Misterio. ¿Pero dónde está ese misterio? Según la ciencia, en el cielo, o lo que llamamos cielo. Mejor palabra tienen el idioma inglés, que dice heaven, que no es el sky, sino que es un espacio místico, misterioso, invisible. Entonces, estamos en el heaven, o sea, en el heaven, o en este espacio cuántico, que es otra manera de llamarlo, el espacio cuántico donde surgen los cuantos que se transforman en partículas y que forman la realidad. En ese espacio, entonces, surge la materia. Una materia, entonces, que está siendo sostenida por algo invisible y que además es
inteligente que llamamos conciencia, o vamos a llamar a partir de ahora conciencia universal. Pero que Jesús le llamó el Padre Celestial. El Padre, el origen. Y aquí vamos a tratar de también romper con el mito de que el Padre es masculino. Acá en la tierra sí existe la separación de lo masculino y femenino, pero cuando uno se refiere al origen, el origen no es ni masculino ni femenino, es un origen, es un punto de donde todos venimos. Luego acá, en la manifestación, en aquello que se generó y se creó, surgen las diferencias de lo masculino y femenino. Por lo tanto, nuestra limitación de idioma nos hace creer que el Padre es un hombre. No, el origen no es hombre ni mujer. El Padre, el origen, entonces, es una fuerza misteriosa que lo crea todo, que tiene inteligencia, que sostiene todo, que sostiene lo que yo soy y que está en el espacio cuántico, en el cielo. Pero vamos a entender otra palabra que está en esta frase. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Origen nuestro que estás en el espacio cuántico. La palabra estás. Si yo me refiriera a un origen físico, podría decir que vengo de mis padres o de mis abuelos, qué sé yo, que estuvieron, que fueron, como que el origen mío fue cuando todo comenzó. Entonces podría haber dicho Jesús, Padre nuestro que estuviste en el cielo. No, que estás. ¿Qué se revela entonces cuando dice estás? Que la creación está surgiendo en este exacto momento. Lo dice la ciencia también. El presente es lo único real y concreto. No existe ni pasado ni futuro en un átomo. El átomo se está creando constantemente. Y dicen que se está creando a partir de un observador. O sea, algo lo está observando, algo lo está creando, algo lo está sosteniendo. El Padre nuestro, el origen nuestro, está sucediendo ahora. Mi origen está sucediendo en este exacto momento. ¿Y desde dónde? Desde el cielo, manifestado aquí, en la tierra o en el mundo físico. Entonces, si ponemos en práctica la revelación de esta primera frase, podemos entender de ella que se trata de un interruptor. Es como quien enciende la luz o da inicio a esta oración. Es un enunciado donde yo digo a qué me voy a dirigir en esta oración. ¿A qué me voy a dirigir? A una inteligencia superior. Yo, que estoy aquí en la tierra, que tengo un intelecto limitado, que las palabras que utilizo para tratar de expresar lo que siento y lo que entiendo son tremendamente limitadas. En esta limitación, desde este lugar en el que me encuentro, quizás muchas veces las oraciones surgen de un momento emocional de abatimiento, de desesperación, de soledad, de dolor. Es donde el ser humano se vuelve humilde, y cuando se vuelve humilde, se vuelca hacia Dios. Pero lo ideal no es que la oración surja desde el abatimiento. Sí, puede surgir como una herramienta, como una tecnología, para que superes el abatimiento, para que reconozcas tu grandeza, puesto que vienes y formas parte del universo y del Padre Celestial que acabamos de hablar. Pero muchas personas la utilizan sin conciencia, en abatimiento, por lo tanto no obtienen los resultados que esperan. Ahora, si utilizamos la conciencia, el conocimiento y el entendimiento, vamos a echar a andar esta tecnología, la tecnología espiritual de la oración, abriendo con este enunciado donde yo, desde la tierra, humildemente digo, origen nuestro, origen de todo, que estás creando todo desde el lado espiritual, desde el cielo, desde el espacio cuántico. Eso es lo que estoy diciendo.
me estoy dirigiendo a la máxima inteligencia, a la gran ley, como decía Gautama el Buda, o el Padre Nuestro, como decía Jesús. Pero ahora estamos diciendo, fuerza creadora, originaria y creadora, que estás hoy creando todo esto desde el espacio cuántico, santificado sea tu nombre. Esa es la segunda frase de esta oración y la vamos a desarrollar en el próximo capítulo. Así que sean todos bienvenidos. La próxima semana voy a subir entonces la revelación de la segunda frase, que es santificado sea tu nombre. Si quieren hacer preguntas, deben escribir a conciencia y sentido chile, gmail.com, o sea, conciencia y sentido chile @gmail.com. Ese es el mail que hemos habilitado para tener una interacción de los mails que vayan llegando. Nosotros vamos a elegir para la próxima reunión, para la próxima clase, vamos a elegir algunos que sean relevantes o importantes para compartir. También, por supuesto, pueden dejar sus comentarios acá abajo en el sitio de YouTube, dejen hartos like. Ustedes saben que las visitas son importantes, pero no dejen comentarios negativos, no hace falta, porque, o sea, críticas constructivas sí, pero me refiero a las personas que no creen en esto, que no están interesadas en esto. ¿Para qué? No se molesten, no necesitamos llenarnos de negatividad. Lo que necesitamos es construir este espacio, está creado para aquellas personas que tienen sintonía, sienten que esto les hace sentido en sus vidas. Entonces, próxima semana nos vamos a encontrar para revelar qué significa la segunda frase, santificado sea tu nombre. Y si el tiempo nos da, avanzamos también con la siguiente, que es venga a nosotros tu reino. Dos frases muy significativas dentro de esta tecnología que nos enseña el Maestro Jesús. Así que con el Cristo en paz, nos vamos en paz. Un abrazo grande y con Buda también todas las bendiciones. Nos vemos la próxima semana.